A continuación, Matemática Cuarto Bachillerato. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy el profesor Carlos Gilberto Soto y en esta oportunidad desarrollaré el tema Suma o diferencia de cubos perfectos del área de matemática para el grado de cuarto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema te ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención y la memoria y sobre todo tu razonamiento matemático. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o bien con alcohol en gel. De esta manera nos higienizamos bien las manos para poder iniciar y poder entrar a este bello mundo de las matemáticas. Iniciamos. Curiosidades matemáticas. ¿Conoces este signo? Observa. ¿Lo has manejado alguna vez? Claro, fue inventado en 1557 por un gran matemático y médico. Y este matemático estudió en unas grandes universidades, la Universidad de Cambridge y la Universidad de Oxford. Fue médico y matemático, y él dijo, no hay nada igual tan perfecto como dos líneas paralelas. Y entonces nació el signo igual, el que manejamos en muchos procedimientos. Esto es curiosidades matemáticas. Iniciamos. Uno de los casos muy importantes dentro de los casos de factorización y el seguimiento de nuestras matemáticas en cuarto bachillerato, el famoso caso suma o diferencia de cubos perfectos. Vamos a iniciar con tus presaberes. ¿Qué es un binomio para ti? Claro, dos términos, 2a cuadrado menos 6b al cubo. Binomio, dos términos. ¿Recuerdas qué es un trinomio? Claro, lo tienes presente. Un trinomio representa tres términos algebraicos. 2a cuadrado menos 8ab más 10b cuadrado. Recordemos estos grandes conocimientos sobre los polinomios. Un polinomio, ¿te recuerdas? Dos o más términos. Y esta clasificación indica binomios y trinomios. Otro presaber. ¿Te recuerdas? La raíz cúbica de un número. Calculemos. La raíz cúbica de 8. 2, ¿correcto? 2. ¿Pero por qué 2? ¿Por qué 2 por 2 por 2? 8. La raíz cúbica de 8, un número, que en este caso es 2, que multiplicado 3 veces el mismo número, nos da
el número de la raíz. Un ejemplo más. La raíz cúbica de 1000. ¿Ya lo tienes? ¿Sí? Claro. Es igual a 10. ¿Por qué el número 10? 10 por 10 por 10. Vamos a ver. 10 por 10. 100. Por 10. 1000. ¿Correcto? Entonces, estos presaberes nos ayudarán a entender el tema del día de hoy. Suma o diferencia de cubos perfectos. Iniciemos. Observa, tenemos aquí unos patrones muy importantes que es la guía de cómo formar la respuesta en el cubo perfecto. Suma o diferencia. Iniciamos con diferencia. ¿Cómo reconocemos la diferencia? Claro, un signo menos en el centro. Y lo que aprendimos antes, binomio. El formato para la creación de la respuesta de la suma o diferencia de cubos perfectos es, en la diferencia, un binomio separado por el signo menos, seguido de un trinomio, donde el primer término estará elevado al cuadrado, más el primer término por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Observamos entonces el signo menos al inicio y todos los términos del trinomio positivos. En la suma de cubos perfectos tenemos el término A, el término B, separados por el signo más. Pero que seguidamente tenemos en el trinomio el primer término elevado al cuadrado menos la multiplicación del primer término por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Una suma entonces separado por el signo más y el patrón más, menos, más. Positivo, negativo y positivo. Este formato, este patrón nos ayudará a resolver los problemas que se nos presenten si es una diferencia o es una suma. Hagamos los ejemplos entonces. Ejemplo número 1. Anota en tus materiales hojas, lapicero, lápiz, borrador, para poder hacer las anotaciones. Tenemos el ejemplo entonces, dos términos separados por el signo menos, suma o diferencia. Claro, una diferencia, están separados por el signo menos. Pero tenemos que aplicar las características si cumple con el nombre suma o diferencia de cubos perfectos. Diferencia. Ya lo observamos. Para comprobar la perfección de cubos, calculamos la raíz cúbica de cada uno de los términos. Raíz cúbica de 1000. ¿Ya lo tienes? Lo vimos en el ejemplo anterior. 10. La raíz cúbica de 1000 es 10. 10 por 10, 100 por 10, 1000. Pero la raíz cúbica de una potencia. En la clase anterior nos basamos en que la potencia, la raíz cuadrada de una potencia era su mitad. Pero aquí nos preguntan la raíz cúbica de una potencia. Simplemente es algo sencillo,
La raíz cúbica de una potencia es su tercera parte, dividido 3. X al cubo sería X. La tercera parte de 3, 1. ¿Y recuerdas? El 1 en álgebra es imaginario, entonces tenemos 10x elevado a la 1. La raíz cúbica de 216. Las tablas de multiplicar, la base importante de las operaciones de aritmética. La raíz cúbica de 216, 6. 6 por 6, 36. Por 6, 216. La raíz cúbica de 216, entonces 6. La raíz cúbica de y a la 18. La tercera parte de 18. Y, 6. La tercera parte de 18 es 6. 6 más 6, 12, más 6, 18. Recuerda, la raíz cúbica de una potencia, su tercera parte. Ya comprobamos que tienen raíces cúbicas exactas y que están separados por el signo menos. Entonces cumple con el tema. Diferencia de cubos perfectos. Logramos la perfección al encontrar que son raíces cúbicas exactas. Ahora tenemos que escribir la respuesta, siguiendo nuestro patrón. Es una diferencia. Nos guiaremos entonces en nuestro patrón matemático de este caso de factorización. Diferencia a menos b al cuadrado más ab más b al cuadrado. Lo repetimos acá para que sea nuestra guía para colocar la respuesta. Teniendo ya las dos raíces, vamos a formar el binomio. ¿Recuerdas? Al inicio repasamos que era un binomio, dos términos. Abrimos paréntesis, copiamos la primera raíz cúbica, separada por el signo que nos indica nuestro formato, menos la segunda raíz cúbica, y a la 6, formamos la primera parte de la respuesta y ahora la segunda parte. Puedes observar que es un binomio. Para formar la segunda respuesta, la segunda parte de la respuesta, hacemos el siguiente proceso. El primer término elevado al cuadrado. ¿Cuál es el primer término de nuestro binomio? 10x. 10x elevado al cuadrado, elevación al cuadrado. 10 por 10, 100. X. 1 por 2, 1 por la potencia cuadrada, 1 por 2, 2. Entonces 10x elevado al cuadrado es 100x cuadrado. Siguiendo nuestro formato positivo, que nos indica la multiplicación del primer término por el segundo, a por b. Aquí tenemos nuestros términos. El primer término por el segundo, 10 por 6. Vamos a ver tus habilidades mentales. 10 por 6, claro, 60. Y las letras, ya que son distintas y no podemos sumar sus exponentes, letras distintas no se pueden sumar ni restar, solo se van a copiar. X, Y, 6. Y nos hace falta un término para terminar nuestro procedimiento. Positivo según nuestro formato y b al cuadrado. El segundo término al cuadrado. El segundo término es 6y a la sexta. Elevémoslo al cuadrado. ¿Cuánto es 6 por 6?
Claro, muy bien, te felicito. 36. Copiamos y y sexta o y6 al cuadrado es 6 por 2, según la operación de elevación, 12. Cerramos paréntesis y logramos ahí entonces sacar nuestra respuesta de una diferencia de cubos perfectos. Un binomio, un trinomio. Diferencia con signo menos y los demás términos, todos positivos, guiándonos en nuestro formato. Repasa estos temas porque vamos al ejemplo número 2. Si ya tomaste nota, borraré para colocar nuestro ejemplo 2. Con este ejemplo 2 aumentaremos la velocidad por la comprensión que tenemos de las características. Dos términos con raíz cúbica exacta separado por el signo más. Ahora es una suma de binomios perfectos. Coloquemos nuestro patrón. A más B al cuadrado menos AB más B al cuadrado. Una suma de binomios perfectos, un binomio con signo positivo y luego el formato más menos más. Raíz cúbica de 8. 2. 2 por 2 por 2. 8. Raíz cúbica de M9, la tercera parte de 9, 3. Muy bien, correcto. La raíz cúbica de 64. Vamos a ver, habilidades matemáticas, claro, 4. 4 por 4 es 16 y multiplica 16 por 4, 64. La raíz cúbica de N15, la tercera parte de 15, 5. Comprobamos entonces que sí son raíces cúbicas exactas. Es un binomio de cubos perfectos. Elaboremos la respuesta. Se copian las dos raíces, separados por el signo que nos indica nuestro formato, y formamos la segunda parte de la respuesta, que es el trinomio. El primer término elevado al cuadrado, 4, 2 por 2, 4. M a la 3 al cuadrado, 3 por 2, 6. El patrón nos indica signo menos y la multiplicación de los dos, 2 por 4, 8. Copiamos las dos variables, las dos letras, porque no se pueden sumar. Y el último término, al cuadrado, más nos indica el patrón, 4 por 4, 16, y n quinta al cuadrado, 5 por 2, 10. Cerramos paréntesis y es así como hemos logrado dos ejemplos bien importantes. Uno, de diferencia de cubos perfectos, y dos, suma de cubos perfectos. Un binomio y un trinomio siguiendo el formato positivo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo y positivo. Esperamos que tu comprensión haya sido muy buena para poder establecer que la factorización es sencilla si tenemos las bases de aritmética y las bases algebraicas. Repasa en casa y sobre todo recuerda, ten presente guardar tus trabajos, tus deberes que has desarrollado con toda creatividad, con todo cariño, en nuestra caja
Aprendo en casa. ¿Qué tema fue el que aprendiste? Es algo muy importante, suma o diferencia de cubos perfectos. Llegamos a un mes muy hermoso. Conmemoramos el Día del Trabajo, el 1 de mayo. Y algo celebramos el 10 de mayo. Por favor, recuerda, quédate en casa. Esto ha sido el programa de matemáticas. Hasta la próxima.